Bueno, eh, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron las Pascuas? ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar ahora con el primer grupo de metasuarios. No se trata de metasuarios verdaderos o eumetasuarios, sino se trata de un grupo muy particular, un grupo que está en una, como lo dijimos, en una zona gris o de transición entre protozoarios coloniales y los metasuarios o eumetasuarios verdaderos. Se trata del Phylum Porifera. El Phylum Porifera, estamos hablando básicamente de las esponjas. Como ustedes ya sabrán, durante mucho tiempo fueron considerados plantas. Es más, hasta el año 1725 a 1765 aproximadamente fueron considerados plantas, hasta que finalmente se descubrió que había una serie de procesos que eran propios de eucariotas del reino animal, y por eso se lo ubicó dentro del reino animal, pero como un subreino aparte, el subreino de los de parazoas, donde están los poríferos. ¿Por qué parazoas? Porque justamente por esta característica de no ser en apariencia totalmente un ser animal propiamente dicho, por esa característica que tenía. Pero bueno, obviamente ya está ubicado dentro de este phylum, ¿no? Está entonces dentro del phylum Animalia, gran dominio Eucaria, reino Animalia, subreino Parazoas. Para es paralelo junto a zoos animal. Las esponjas son absolutamente acuáticas, todas acuáticas. Existen unas 9.000 especies aproximadamente, de las cuales solamente todas son de aguas marinas, salvo unas 150 especies que son de aguas continentales o aguas dulces. Las esponjas pueden tener de los más diversos colores, como los pueden ver acá, ¿no es cierto? Un color rojizo, un color violáceo, un color amarillento, colores de tipo coral, enorme variedad y enormes formas también, o diseños, una gran variedad de formas y diseños que vamos a saber apreciar. En su enorme, por supuesto, todos, vamos a volver para atrás un poquito, todos son sésiles, viven fijos o adheridos toda su vida a un sustrato, aunque hay algunas excepciones donde las esponjas encuentran formas de simbiosis para poder ganar movilidad, como ya les vamos a explicar. Pero básicamente son todas inmóviles, tienen muy poca, algunos movimientos mínimos pueden hacer de contracción de su cuerpo. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando de esta zona de transición de la que les hablaba, donde podemos, que es el nivel de organización denominado de agregados celulares. O sea, las esponjas no poseen tejidos definitivamente, digamos. Sí tienen grupos de células que empiezan a especializarse para ejercer algunas funciones, pero no tienen un sistema excretor determinado, no tienen un sistema digestivo, no tienen boca, no tienen ano, no tienen un sistema nervioso ni muscular que coordine sus movimientos. Solamente tiene un sistema de agregados celulares, donde vamos a ver que tanto la respiración como la alimentación y la excreción son exclusivamente de índole celular. Cada célula dentro del gran conglomerado de agregados celulares que conforman el cuerpo de una esponja respira, se alimenta y excreta por sí sola, más allá de que haya ya en este nivel algunos niveles de especialización de células que
ya se definen ciertas funciones. Bueno, acá tenemos nuestro árbol de la vida y ahí podemos ver dónde se ubica en el árbol evolutivo a los poríferos. En rojo lo pueden ver, este grupo que está ubicado acá son los poríferos. Poríferos se los denomina por el hecho de que su cuerpo está cribado o lleno de esponjas. Ahí vemos a un personaje muy conocido de los poríferos, que es Bob Esponja, ¿no es cierto? Que nos ilustra un poco de lo que de este tipo de animales acuáticos. Pero bueno, dejando de lado los dibujos animados, vamos a ponernos serios y vamos a decir que los poríferos se denomina de esa forma a este grupo animal porque porta poros, o sea, está cribado de perforaciones pequeñas denominadas poros. Entonces, pori significa poro, feros, que porta, que lleva, poríferos. Como les decía, organismos todos absolutamente acuáticos, ¿no es cierto? Son sésiles, siempre están fijados a un sustrato, y acá hay dos características que dejé para el último. Uno, que son filtradores. Al ser inmóviles, su único recurso para poder respirar y alimentarse y hasta reproducirse es hacer pasar agua a través de su cuerpo, a través del sistema de poros, de esa enorme cantidad de poros que posee en su cuerpo. Hace pasar agua, bombea agua a través de esos poros y de ahí extrae el alimento y también el oxígeno para respirar. Y la caracterización de los poríferos es la presencia de un tipo, un modelo celular flagelado denominado coanocito. Todos tienen en gran medida el componente de su masa corporal está formado por coanocitos, que son tipos celulares que ya vimos en el caso de Volvox, en el caso de otros protozoarios coloniales como Proterospongia. Vimos que los coanocitos tienen un diseño muy particular que ya vamos a estudiar, que se repite en los poríferos. Miren lo que es la estructura de un coanocito. Ahí ven una célula coanocito, es una sola célula que está formado por el citoplasma. Adentro vamos a ver núcleos, podemos ver algunas mitocondrias y vemos que hay algunas expansiones del citoplasma o de la membrana plasmática y fundamentalmente hay lo que vamos a notar en forma muy evidente es la presencia de un flagelo central. Y alrededor del flagelo, como si fuera una expansión del citoplasma o de la membrana plasmática, hay una especie de flecos o de festones que se denomina collarete. Esta forma de festón, de flecos alrededor del flagelo se denomina collarete. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Lo importante es que ahora sepamos definir y establecer bien o reconocer bien lo que es un coanocito. Al lado vemos cómo se disponen, cuál es la disposición de los coanocitos. Fíjense que los coanocitos se disponen formando capas dentro de una esponja muy emparentados, muy relacionados con otras células que ya vamos a estudiar, que son las que están aquí abajo, que se denominan amebocitos, por su semejanza o similitud con lo que estudiamos como amebas, ¿no es cierto? Forman parte obviamente de la estructura del cuerpo de la esponja y se denominan amebocitos. Y ya vamos a ver cuál es la función que también cumplen tanto coanocitos como amebocitos en lo que es la alimentación celular. Acá nuevamente tenemos la estructura típica de un coanocito y vamos a ver el núcleo, el citoplasma principal de la célula, lo que le denominamos collarete, que es esta especie de festón
o de flecos, expansiones de la misma membrana plasmática, y en el medio el flagelo. Vamos a ver que esto tiene mucho que ver con la forma en que opera o funciona un cuanocito. Se trata de una célula que básicamente colabora mucho en la alimentación y en la respiración, en todo lo que sea renovar el agua que contiene oxígeno y también en el agua que contiene las sustancias nutritivas o alimentarias. Fíjense cómo el movimiento del flagelo que está dentro de este collarete, ¿no es cierto?, o pollera que tiene el coanocito, la dinámica del flagelo mueve o bate dentro de este festón o collarete y genera una corriente de agua que va desde los costados, desde afuera del collarete, pasa por los flecos del collarete y sale finalmente por atrás. Esta es la corriente que genera el movimiento de este flagelo. Y acá, no sé si ustedes pueden llegar a ver, hay unos puntos azules que quedan pegados o quedan adheridos a los festones o a los flecos del collarete. Estas son las sustancias nutritivas, ¿no es cierto? Pueden ser bacterias, pueden ser pequeñas algas, pueden ser detritus orgánicos que en el movimiento del agua, que realiza del agua el coanocito a través de su flagelo, quedan pegados en las secreciones mucosas y después son son incorporados al coanocito. Este coanocito genera unas vacuolas alimentarias donde embolsa, ¿no es cierto?, a las sustancias nutritivas. Una parte la usa para su propia alimentación y otra parte después vamos a ver que la utiliza para alimentar al resto de los componentes celulares de la esponja. Ancestros, hay muchas teorías respecto al origen o a los antepasados de las esponjas, pero uno de los más indicados por lejos, sin dudas, es este protozoario colonial denominado Proterospongia, que ya vimos, creo que lo nombramos y lo citamos cuando vimos a los flagelados. Este es un flagelado colonial. Fíjense que esta colonia de Proterospongia, cada uno de ellos es un Proterospongia, como ocurría con los polvos. Pero el diseño que respeta el Proterospongia es el de un coanocito, o sea, tiene citoplasma, tiene un collarete y tiene un flagelo. Y la dinámica y la forma en que funciona el coanocito de un Proterospongia es igual al coanocito de las esponjas o poríferos. Lo último que me quedaba por comentarles es que habíamos dicho, yendo para atrás un poquito, fíjense cómo se disponen. Entonces, la nutrición, los nutrientes son incorporados por el coanocito, son embolsados en vacuolas. Una parte dijimos que son utilizadas para la alimentación del propio coanocito y la mayor parte, sin embargo, son recogidas por estos amebocitos que son móviles. Los coanocitos son fijos. Estos amebocitos se pueden mover dentro del cuerpo de los poríferos y puede llevar el alimento que generan o que absorben los coanocitos a otros lugares del organismo del porífero. O sea, son transportadores de nutrientes. Ahora sí vamos ya. La primera, básicamente por su forma de organización y por su estructura, hay tres tipos de esponjas. Vamos a ver que después la sistemática nos indica otra clasificación. Pero por su arquitectura o por su estructura tenemos tres tipos.
La asconoide o ascon, arquitectura asconoide o ascon, es la más simple de todas, es la más sencilla de explicar y su funcionamiento es el más elemental o rudimentario de todos. Las esponjas tipo ascon tienen este aspecto como de un cántaro, que son cilíndricos, algo ensanchados en el medio, tienen un disco pedial que se adhiere al sustrato, que puede ser una roca o una piedra, y en el extremo superior o proximal podemos ver una abertura denominada ósculo. Ese ósculo está rodeado de espinas denominadas espículas. Ese ósculo no es una boca, sino que nos comunica interiormente con un espacio, que tampoco es una cavidad o un estómago o una cavidad gástrica, no se confundan. Es solamente un espacio y en el interior también hay agua de mar como hay en el exterior. Y se denomina espongiocele. El ósculo, que es la abertura, que no es una boca, porque recordemos que este animal no posee sistema digestivo, ¿no es cierto? Hay nada más que la pared que tiene el aspecto cilíndrico, hay una abertura denominada ósculo rodeada de espinas denominadas espículas, que ya vamos a ver de qué se trata, y que limita un espacio interior denominado espongiocele. Lo que también vamos a encontrar, después vamos a ir definiendo cada una de las regiones, lo que también vamos a encontrar, porque dijimos que aquí en el espongiocele hay agua de mar y afuera también, hay un sistema de poros, por eso son poríferos justamente, por los cuales ingresa desde afuera hacia adentro, desde el mar hacia el interior del espongiocele, en este sentido, ingresa el agua de mar conteniendo nutrientes y gases, oxígeno, ¿no es cierto? En esta flecha pueden ver cuál es el sentido del agua de mar y qué es lo que hace este animalito maravilloso, porque fíjense, son eficientísimos filtradores de agua. Un asconoide pequeño que puede tener 10 centímetros por 1,5 de ancho aproximadamente, puede filtrar hasta 25 litros de agua por día aproximadamente. Por ese pequeño cuerpo y por ese pequeño sistema de poros puede hacer pasar o puede bombear 25 litros de agua conteniendo nutrientes, conteniendo oxígeno y evacuando los productos de su sistema excretor y el dióxido de carbono también. Entonces vuelvo a reiterar, esto es una arquitectura de tipo ascon o asconoide. La arquitectura ascon o asconoide son básicamente esta estructura que está rodeando ósculo, espongiocele, que es un espacio interior, y poros que conectan el exterior con el interior. Aquí ya pueden ver destacado en color negro los coanocitos, que son parte de la estructura celular de los poríferos. Fíjense algunas otras regiones. Prácticamente es como la estructura asconoide es una bolsa dentro de la otra. Una bolsa exterior denominada pinacodermo, acá está como se escribe, ¿lo ven? Una bolsa exterior denominada pinacodermo y una bolsa interna, ¿no es cierto?, que rodea al espongiocele que por estar formado por los coanocitos se denomina coanodermo. La bolsa externa es pinacodermo, la bolsa interna se denomina pinacodermo, la externa, y la bolsa interna se denomina coanodermos porque está formada por coanocitos. Obviamente, la bolsa exterior del asconoide es la que le da cobertura y protección al cuerpo del porífero y se denomina pinacodermo porque está tapizado por unas células de tipo hexagonales y planas denominadas pinacocitos, que son estas que estoy señalando en este momento. Lo que vamos a ver después es que internamente, así como está externamente tapizada por pinacocitos, por eso se forma el pinacodermo, internamente, dentro de la cavidad del espongiocele,
la cavidad está tapizada por coanocitos, por lo cual se denomina entonces coanodermo. Vemos las espículas ubicadas alrededor del ósculo y vemos que hay dos capas. Una está en el interior, coanodermo, formada por coanocitos, una externa, pinacodermo, formada por pinacocitos, y en el medio de ambas existe una capa que no es celular, sino está formada por una sustancia gelatinosa que se denomina mesohilo, como se escribe acá, mesohilo. La flecha no es clara, pero en realidad esta región que está entre el coanodermo y los pinacocitos se denomina mesohilo. En ese mesohilo podemos encontrar a las ya citadas o nombradas anteriormente denominadas amebocitos. Los amebocitos son estos y están moviéndose en el mesohilo, llevando el alimento desde los coanocitos hacia los otros componentes celulares del cuerpo de esta esponja. Y también vamos a encontrar otro componente celular muy interesante que se denomina arqueocito, cuya función vamos a estudiar más adelante. Y se trata de células precursoras, o sea que pueden dar origen, pueden madurar hacia coanocitos, hacia un pinacodermo, hacia las que son formadores de espículas. Otro componente del asconoide es una célula plana que está enrollada como si fuera como uno toma un tubo de papel, como si fuera, ¿vieron el núcleo del papel higiénico, el cartoncito que va adentro que tiene una forma tubular? Uno lo corta y es un cartón plano, pero al plegarse forma como un tubo. Eso se denomina porocito. Acá está el nombre, porocito. Y son estas células que ustedes ven acá. Los porocitos, ¿qué hacen? Son los encargados de generar un canal conductor que vendría a ser el rollo, el interior de ese cilindro que forman, que le daba como ejemplo yo el cartoncito del papel higiénico. Con ese mismo esquema, y al ser una célula plana, el porocito se enrolla sobre sí mismo y forma como un canal que permite el ingreso del agua desde afuera hacia adentro, hacia el interior del espongiocele. Esos son los porocitos. Bueno, acá podemos ver muchas especies de esponjas, vemos los espacios internos también. Ahora vamos a ver estas dos capas de las que hablábamos. Fíjense, la más externa formada por pinacocitos se denomina pinacodermo. La más interna, tapizada por coanocitos, se denomina coanodermo. En el medio, una sustancia gelatinosa que separa ambas capas, pinacodermo y coanodermo, denominado mesoglea o mesohilo también, está bien dicho, y uniendo la superficie externa con el espongiocele se encuentran los porocitos. Veamos el pinacodermo o capa más externa. Ahí está, se quedó coloreada en azul. Estas son los pinacocitos, que son células planas. Fíjense, tiene casi la forma de, parece una baldosa, porque es plana, pero es una sola célula. Fíjense, ahí está el núcleo en su interior, que pueden tener formas desde cuadrangulares hasta hexagonales, como en el caso de esta que ven acá, ¿no es cierto? Que tapizan, que hacen como una suerte de cubierta externa, digamos, y le da protección a la esponja. Vamos a otro componente celular, el famoso porocito, que es lo que yo le decía. Ahí lo está coloreando en color celeste. Y el porocito tiene este aspecto. ¿Vieron que es como un tubo? Es una célula plana, como puede ser el pinacocito, pero que al enrollarse forma un cilindro y en su interior queda un tubo que favorece el ingreso de agua desde el este y permanece abierto, digamos, para permitir el ingreso de agua desde el exterior y hacer el proceso de filtración hacia el espongiocele.
Ahora vamos al componente principal, a la estrella de esta película, que es el coanocito. El coanocito es un actor central en la vida y en la estructura de las esponjas. ¿Por qué? Ya explicamos cuál era su forma y estructura, pero son el factor fundamental para facilitar los procesos de alimentación, de excreción y de respiración. Y se encuentran ubicados hacia el espongiocele, o sea, la cavidad interna que tiene el porífero o la esponja. Y vuelvo a aclarar, espongiocele no es una cavidad gástrica, así como el ósculo no es una boca, sino que son nada más que delimitan espacios o es un espacio interno. Y los los coanocitos están ubicados tapizando, por lo tanto forman el coanodermo que tapiza la cavidad interna o espongiocele. Algunos otros componentes celulares. Existen miocitos, o sea, células que tienen alguna capacidad de contraerse, o sea, alguna capacidad elástica, que permiten mínimos movimientos de alguna parte de la superficie o del cuerpo, del espesor de la pared de los poríferos, pero son absolutamente limitados. Son células aisladas, no están formando un tejido muscular ni nada por el estilo. Los amebocitos. Los amebocitos, recuerden que son las células que se encargan del transporte del alimento, desde los coanocitos que lo generan, que lo traen, que lo filtran y lo incluyen dentro de sus vacuolas alimentarias y que se lo ceden a los amebocitos, lo cargan y lo llevan a las otras células que componen el cuerpo del porífero. Los arqueocitos son básicamente células totipotenciales. Totipotenciales significa que pueden dar origen a cualquier otro componente celular que esté faltando dentro del cuerpo. Si falta espículas, hará espículas. Si faltan coanocitos, los arqueocitos darán origen a nuevos coanocitos. Si lo que falta es porocitos, formará porocitos. Los arqueocitos son células precursoras totipotenciales. Y por último tenemos a los esclerocitos, que son las que generan una estructura muy particular de los poríferos, que son las espículas, que son esas espinas que le dan ese aspecto cribado, ¿no es cierto?, a la superficie de las esponjas. Los esclerocitos pueden tener, y ahí sí vamos a ver después, que según de qué consistencia o de qué estructura, de qué naturaleza son, los esclerocitos de esa forma se clasifica a las esponjas. Pero pueden ser de carbonato de calcio, pueden ser de sustancias de una esponja muy, muy elástica, denominada espongina, como también pueden ser estructuras de silicio, o que serían las esponjas vítreas. Pero estas espinas, que pueden tener distintos radios, ya vamos a ver después distintas formas, son generadas, son hechas por células específicas denominadas esclerocitos. Fíjense cómo, sin necesidad de que aún se organicen en tejidos, ya hay algunas células que empiezan a tener funciones específicas. Ahí vemos un esclerocito, que es una célula multinucleada. El esclerocito, lo que ven ustedes por afuera, estos pueden ser núcleos o pueden ser también alguna vacuola. Pero en el interior, este esclerocito lo que está haciendo está segregando, está formando, está produciendo una espícula triradiada, tiene 3 rayos. Los esclerocitos tienen fundamental importancia al formar estas espículas. ¿Por qué? Porque las espículas no solo le dan protección con esas espinas hacia el exterior a las esponjas, sino que también ayudan en gran forma a mantener una estructura o una rigidez del cuerpo. La superposición de esclerocitos
¿no es cierto? Fíjense cómo están ubicadas adentro del mesohilo, ayudan a que una esponja quede paradita, esté parada, o sea, tenga rigidez del cuerpo, ¿no? Como en el caso nuestro, sigue siendo un endoesqueleto. El sistema de rigidez del cuerpo que genera es de tipo de endoesqueleto, o sea, está en el interior, más allá de que algunas espículas puedan salir a la superficie. Acá ven algunas fotos de espículas y de esta forma pueden ver, se puede notar que tienen distintas estructuras. Acá vemos espículas simples de un solo eje. Acá vemos algunas que son que tienen puntas, ¿no es cierto? Que por ahí es para protección. Y acá tenemos algunas que son de 3 o más o 5 radios, ¿no es cierto? Que sirven para dar estructura y para dar, sí, rigidez al cuerpo de las esponjas. Las espículas tienen un gran valor taxonómico porque ayuda a la clasificación y la identificación de las esponjas. Es más, puede uno no tener la esponja, el cuerpo entero de la esponja, pero si tiene espículas podría llegar a clasificarlo y a saber de qué esponja se trata. Entonces, básicamente